Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a irnos al lago Baikal, un lago inmenso que hay en plena Siberia y que es uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del mundo, también uno de los más desconocidos. Un lago que mide 650 kilómetros de largo, que contiene el 20% de las reservas de agua dulce de todo el mundo, que de hecho, si el agua empezase a filtrarse a los océanos, el nivel del mar llegaría a subir 20 centímetros en todo el planeta. Y para que se hagan una idea, pues habría tanta agua contenida allí que los seres humanos podríamos vivir 40 años perfectamente sin ningún tipo de problema de escasez. Un superlago con una superagua, porque resulta que en ese emplazamiento existen unos microorganismos que llegarían a limpiar perfectamente todo lo que sería el volumen de líquido que hay en su interior, y de hecho, bueno, pues es una cosa que es realmente única en todo el mundo, que se está intentando pues llevar esa técnica con esos microorganismos a los vertidos de petróleo que se realizan lamentablemente en el océano, ¿no? Bueno, casi 50 metros de profundidad visible, prácticamente un abismo que nos devolvería la mirada y, bueno, un lugar considerado totalmente santo o sagrado para todos los lugareños en base a diferentes avistamientos que han tenido allí de criaturas que parecían entrar y volver a salir de ese misterioso lago. Bueno, estamos hablando de un lugar con una fauna y una flora totalmente excepcional, más de 1600 especies animales allí, algunas autóctonas exclusivamente de allí, incluso 800 tipos de vegetales catalogados hasta el momento. Se la llama la Galápagos rusa o también el ojo azul de Siberia. Para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos hablando, bueno, pues es uno de los lugares más extraños para investigar porque es difícil de llegar allí, pero es que resulta que la NASA, cuando estaba apuntando sus satélites hace unos años, en el año 2005, de repente descubrió que había una serie de círculos de 4,5 kilómetros de diámetro sin ningún tipo de explicación. Luego se han hecho hipótesis sobre diferentes salidas de metano que estarían, bueno, pues cambiando lo que sería la densidad del agua, por tanto por temperatura, estaría creando remolinos y estaría resquebrajando todas esas capas de hielo. Pero claro, estamos hablando de que es un lugar majestuoso, no solo impresionante por sus aguas profundas, sino también por sus misterios, porque hay un grandísimo contenido de folclore, de leyendas, de mitos, ¿no? Y sobre todo los nativos de Buriatia hablan de una criatura llamada Lusut Khan, o también Usat Lobson Khan, que se traduce exactamente como el dragón maestro del agua, su dios dragón, como vemos en diferentes civilizaciones del pasado, en donde parece que un dios reptiliano sería pues prácticamente el dador de vida o de muerte. Bueno, tenemos que hablar de que estos nativos de Buriatia hablan de un dios que es una especie de reptil con un hocico prominente y con un gran lomo. Y bueno, en los tiempos modernos resulta que hay informes de pescadores que han informado ver grandes criaturas en la superficie o incluso grandes formas oscuras surcando las cristalinas aguas en el interior. Bueno, esto evidentemente, pues estos dioses del lago, estos peces dragón, a mí me recuerdan muchísimo a los casos de seres reptilianos que han sido vistos, por ejemplo, en Europa, en el río Po, en Italia, o en diferentes sitios de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? De hecho, los aborígenes que había en esa zona ya tenían claro que algo pasaba con ese lago y con este tipo de seres, porque resulta que hay una piedra tallada a mano, además erigida prácticamente como un monumento, situada en la orilla del río Yenisei, que desemboca directamente en el lago Baikal, que representa una especie de monstruo de agua, bueno, pues como una especie de gran lagarto de lengua bífida, garras pues bastante prominentes y con un cuerpo en forma de armadura. Bueno, esta extraña criatura estaría representada prácticamente en pie, en posición vertical, sumergida en el agua, indicando que podría vivir tanto dentro como fuera del agua.
Pero los grandes misterios no están solamente en los dioses reptil que podría haber allí, ¿no? Y es que resulta que la zona es bastante rica en avistamientos ovni, tanto en lo que serían las orillas, como en el interior del propio lago. Bueno, resulta que esto podían ser solamente habladurías, pero recientes desclasificaciones de documentos provenientes del ejército ruso, de los militares, resulta que estarían exponiendo que la Marina rusa, bajo el mando del comandante de la Armada Nikolai Smirnov, habría protagonizado diferentes persecuciones de objetos voladores no identificados que habrían estado pues realizando algún tipo de actividad sobre este lago, pero quizá ¿por qué? ¿Por qué en ese lago, no? Quizá por la pureza del agua, quizá por su profundidad, imposible prácticamente llegar para el ser humano. Bueno, pues resulta que uno de los informes, que data del año 1958, habla de un avión militar ruso, un Tupolev Tu-154, que se estrelló en las aguas gélidas del lago Baikal debido a una persecución que habría sido, bueno, pues que habría sido víctima por parte de un objeto volador no identificado. Otros informes, por ejemplo, hablan de testimonios de varios pescadores que ven extrañas luces flotando sobre el lago, debajo del agua, e incluso apareciendo espectacularmente desde el agua y desapareciendo en el cielo. Bueno, el tema de los testimonios de ovnis descendiendo e introduciéndose en el agua son muy variados en la zona, pero quizá el avistamiento más interesante ocurre en el año 1982, cuando los buzos de la Marina rusa afirmaron encontrarse con criaturas humanoides que estaban vestidos además con trajes plateados a unos 50 metros bajo el agua. Bueno, el informe decía que los 3 buzos expertos murieron misteriosamente cuando intentaban perseguir a las criaturas, y de hecho otros 4 buzos habrían resultado gravemente heridos tras iniciar una operación de salvamento de sus compañeros. Bueno, está claro, evidentemente el gobierno ruso negó categóricamente que el incidente pudiera estar relacionado con algún tipo de seres extradimensionales o de otros mundos, y el caso es que no se volvió a comentar mucho más sobre el tema. Pero tenemos que cogernos e irnos al año 1977, a nuestra máquina del tiempo, y nos vamos al caso de un sumergible de exploración científico llamado Pisces, que también estuvo involucrado en un incidente totalmente inexplicable. Fíjense cómo es la historia, porque resulta que ese sumergible, cuando se encontraba a unos 1200 metros de profundidad, el foco del sumergible se apagó, se apagaron todas las luces y los miembros del equipo se quedaron en completa oscuridad. Pero ese no era el principal problema, porque podían empezar a subir con una operación de descompresión. Resulta que se quedaron totalmente boquiabiertos, porque resulta que en sus ventanas comenzó a aparecer un rayo de luz que no venía de su propia embarcación, de su propio sumergible. Bueno, según los informes, la luz era totalmente cegadora y se mantuvo fija delante del sumergible durante varios minutos antes de que comenzara a parpadear. Bueno, los expertos nunca fueron capaces de explicar el origen de la misteriosa luz, y aquello quedó, bueno, pues un poco en el aire, ¿no? Y aquello quedó ahí, no hubo más explicaciones, nadie comentó nada más, y una vez más, la ley del silencio. Bueno, se ha hablado del tema de las desapariciones de barcos allí, al igual que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Se ha aducido, evidentemente, al tema de los remolinos creados por la salida del metano, pero lo cierto es que hay un caso del día 16 de junio del año 2011, es decir, hace nada, donde un barco, el barco Yamaha, parte de una aldea de la zona de Kabansk de Buriatia, y resulta que van con una experimentada tripulación, son 4 personas, y quieren poner a prueba un nuevo motor de reacción, pero resulta que el barco jamás vuelve a regresar. Bueno, se informó que evidentemente pues se había perdido el contacto, pero ni siquiera las balizas de posicionamiento
funcionamiento que deberían de haber dado señal, pues funcionaban. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Qué tipo de pulso electromagnético podría haber acabado con todas las señales de radiofrecuencia de aquel barco? Bueno, pues resulta que se habló de que algunos testigos de todo lo que ocurrió, o de gente que estaba cerca del lago Baikal, cerca de la posición en donde podrían haber estado o podrían haber visto aquel barco, dijeron que aquel día se formó una misteriosa niebla de color verdosa sobre lo que sería toda la superficie del agua del lago. Bueno, esto es fascinante porque aparece también en diferentes casos de teletransporte. Estamos hablando de que en el lago Baikal quizá aquel barco fue teletransportado a una realidad paralela, a un universo paralelo, o quién sabe, a otro lugar dentro del mundo. Bueno, el caso es que las condiciones en el lago sí que se sabe que eran perfectas y que ningún tipo de operación de búsqueda y salvamento tuvo éxito en este caso. Bueno, estaríamos hablando prácticamente, por supuesto, de que el miedo que existiría con respecto a este lago por parte de los lugareños, prácticamente que algunos lo considerarían las puertas del infierno, pues estaría bastante justificado, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido, pues podríamos decir, algunas historias que son fascinantes, porque resulta que algunos residentes han expuesto haber visto una serie de espejismos, pero no son espejismos en base a la reflexión y refracción de la luz del sol sobre el agua y sobre diferentes partes de, bueno, pues podríamos decir, de las capas de aire con la humedad del agua. No, se habla de ver barcos, trenes e incluso castillos materializándose de repente y desapareciendo al poco tiempo. Bueno, el lago Baikal es uno de los lugares más bellos del mundo, pero como vemos, está lleno de misterios naturales y también sobrenaturales, ¿no? Para que se hagan una idea, el señor James Cameron, buscando inspiración para hacer la segunda parte de la película de Avatar, que supuestamente, pues se desarrollará bajo el agua del planeta de Pandora, bueno, pues ha ido al lago Baikal para tratar de inspirarse para realizar tanto el guión como las escenas acuáticas. Quién sabe si James Cameron se habrá encontrado con esos humanoides de traje plateado que protagonizaron aquel incidente con aquellos buzos a unos 50 metros bajo el agua, o quién sabe si también habrá podido ver con sus propios ojos el misterio de las materializaciones de esos espejismos, o incluso sabiendo que se ha metido a bastante profundidad, quizá haya podido experimentar lo que le ocurrió a aquel submarino con aquella luz parpadeante que no podía ser posible, pero que estaba delante de ellos. Nada más. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma, me leeré sus comentarios y por supuesto, pues como digo siempre, muchas gracias y salud y suerte. Adiós. De escasez. Un superlago con una superagua, porque resulta que en ese emplazamiento existen unos microorganismos que llegarían a limpiar perfectamente todo lo que sería el volumen de líquido que hay en su interior, y de hecho, bueno, pues es una... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a irnos al lago Baikal, un lago inmenso que hay en plena Siberia y que es uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del mundo, también uno de los más desconocidos. Un lago que mide 650 kilómetros de largo, que contiene el 20% de las reservas de agua dulce de todo el mundo, que si el agua empezase a filtrarse a los océanos, el nivel del mar llegaría a subir 20 centímetros en todo el planeta. Y para que se hagan una idea, pues habría tanta agua contenida allí que los seres humanos podríamos vivir 40 años perfectamente sin ningún tipo de problema, cosa que es realmente única en todo el mundo, que se está intentando pues llevar esa técnica con esos microorganismos a los vertidos de petróleo que se realizan lamentablemente en el océano, ¿no? Bueno, casi 50 metros de profundidad